vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Venezuela Positivo. Hoy, con la grata visita de nuestro querido exgobernador, el doctor Alejandro César Pérez Viva. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, aceptar la invitación nuestra. Gracias a ti por invitarme a participar en tu programa, muy complacido de compartir esta mañana con los seguidores y veedores de este prestigioso programa Venezuela en Positivo. Gracias. Primeramente, doctor, yo quiero, usted como jurista, exgobernador, conocedor de la situación actual del país, ¿qué es lo que nos interesa actualmente? ¿Qué proyección llevamos como país, como institución democrática, Venezuela? ¿Dónde estamos parados después del 3 de enero? Bueno, hoy es ya lunes 29 de junio. Comenzamos esta semana con un profundo dolor, con un terrible evento que el pasado miércoles 24 sacudió a nuestro país, como fue el terremoto de la región central norte costera del país. Y esto obviamente es un elemento que viene a agravar de manera dramática una situación que ya de por sí era muy calamitosa para la sociedad venezolana. Y es precisamente lo que significó durante 27 años el modelo llamado socialismo del siglo XXI. Un modelo absolutamente desfasado, cuyo resultado ha sido la destrucción de nuestra economía, una caída de 90 puntos del Producto Interno Bruto, una caída en la producción petrolera que estábamos en 3,5 millones de barriles y llegó a menos de 500,000, una leve recuperación en los últimos meses, luego del 3 de enero, pero una economía devastada, una familia dividida, 9 millones de compatriotas abandonaron el territorio de la República para ir a buscar oportunidades de vida en otros confines del universo. Y todo esto, obviamente, en medio de una situación de absoluta violación al orden constitucional. Venezuela es un país sin instituciones, sin un gobierno legítimo y además con un vacío de políticas públicas que se acaba de poner de manifiesto en esta tragedia de Vargas. No es que nadie en particular pueda ser responsable de un evento natural, los eventos naturales vienen, pero la experiencia, el conocimiento humano ha enseñado al hombre y a las organizaciones humanas a afrontar y a prepararse para ese tipo de eventos, y como hemos visto, nosotros no teníamos ni un perrito para ir a ver donde había un sobreviviente, no teníamos equipos de ninguna naturaleza. Se nota que quienes gobernaron estos años solo estaban ocupados de su beneficio personal, de su obsesión por el poder, pero jamás se preocuparon por diseñar verdaderas políticas públicas que protegieran al ciudadano, no solo ante eventos de esta magnitud, sino ante la cotidianidad. Correcto. Y la cotidianidad la vemos aquí. Por fortuna estamos hoy en San Cristóbal. San Cristóbal, por fortuna, no sufrió los embates directos de esta catástrofe, de este terremoto, pero aquí igual tenemos una crisis muy grave. Todos los días se va la luz, todos los días los servicios públicos, ¿verdad? Pero todos los días además hay una tragedia económica que yo la vivo. Tengo apenas pocos días en San Cristóbal luego de haber estado 2 años en el exilio y lo vivo todos los días cuando me encuentro a mis amigos en situación realmente dramática. Una zona económica donde no sabemos si pagamos en bolívares, en dólares o en pesos, y cuándo es mejor pagar en una moneda o en la otra, y cuándo se beneficia o no una persona con ese cambio. Los únicos que se benefician son los que especulan con el cambio monetario, porque no hay una política monetaria, porque no ha habido una economía sana, y obviamente pues el país necesita un cambio profundo, que es lo que nosotros estamos luchando, abogando, para que el cambio se dé pacíficamente, democráticamente, con el voto de los ciudadanos, mientras que quienes usurpan el poder se aferran a él solo con la fuerza de las armas. Doctor, se está cumpliendo institucionalmente
el paso de poder. Usted como ahorita lo puede aclarar. Ellos asumieron como vicepresidente. Se cumplen los 90 días ahorita, el 3 de julio. El 3 de julio se cumplen 180 días, 180 días de estar encargada de la presidencia la señora Delcy Rodríguez. Yo el 21, ¿Cuál es el paso que sigue? La convocatoria de elecciones. Eso es lo que quiero que usted nos explique. Eso está claramente establecido en varias normas constitucionales. El 3 de enero todo el mundo está informado que el titular o el que ejercía la presidencia fue capturado por una fuerza internacional de los Estados Unidos y llevado a una corte en Nueva York. Para nosotros, los luchadores democráticos, su presencia en el poder era ilegítima luego del 28 de julio del 24. Pero para los poderes del Estado, actualmente en funciones, estaban frente a un presidente constitucional. Ok, vamos a dar por buena esa tesis en este momento, para este análisis jurídico. Si el señor Nicolás Maduro era el presidente constitucional y no está físicamente en el país, ni está dirigiendo la función pública hasta el punto que es público, notorio, que la persona en funciones se llama Delcy Rodríguez, estamos frente a una vacante absoluta de la presidencia de la República. Y como esa vacante absoluta se ha producido durante el primer año del periodo constitucional en curso, el artículo 233 de la Constitución ordena convocar elecciones en los 30 días siguientes. Ahora bien, los señores del poder, es decir, los del Tribunal Supremo, los de la Asamblea Nacional, los que están en Miraflores, alegan que Maduro volvería y que ellos están haciendo gestiones y han puesto vallas en el país pidiendo la libertad de Maduro y no han entrado a considerar la verdadera naturaleza de esa ausencia, que es una obligación que la Constitución le asigna a la Asamblea Nacional, la de establecer claramente la naturaleza de esa ausencia. La Constitución distingue dos tipos de ausencia, temporal o definitiva. Entonces por allí salió el señor Jorge Rodríguez alegando que la ausencia no era ni temporal ni definitiva, sino forzada. Correcto. Esa categoría no está en la Constitución. Usted tiene que calificarla, si es temporal o es definitiva, si es forzada, si es voluntaria, si es por efectos transatlánticos, por la causa que fuera, por la situación que fuera. Tienes que calificarla si es definitiva o es temporal. Si ellos no la calificaron de definitiva en el primer momento, entonces entendemos que ha sido temporal y la temporalidad dura 180 días. Ese término, esa fecha termina el 3 de julio. Por lo tanto, el 3 de julio, a más tardar, la Asamblea Nacional debería declarar vacante la presidencia y convocar elecciones en 30 días. Si ellos siguen con esa tesis de mantenerse que es una ausencia forzada, estarían violando de manera absoluta la Constitución de Venezuela. Y estaría la señora Delcy Rodríguez ocupando ilegalmente esa magistratura, que no le corresponde. De acuerdo con el artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside en el pueblo. Y la Constitución es categórica. Cuando la ausencia forzada, voluntaria, psicodélica, como usted la quiera calificar, ¿verdad?, excede los 180 días, en los 4 primeros años del periodo es obligatorio convocar elecciones. Es el pueblo de Venezuela el que debe elegir al presidente, al jefe del gobierno y jefe ahorita del deben Estado. hacerlo. Y nuestra tesis es que debe convocarse, obviamente, en los 30 días siguientes a la declaratoria de ausencia absoluta. Obviamente que todos sabemos que Delcy y su hermano Jorge Rodríguez no quieren cumplir con la Constitución y andan buscando argumentos rebuscados, traídos de los cabellos, absolutamente ilógicos, absurdos, pero ellos con tal y estar allí sentados en Miraflores y el otro señor sentado en la asamblea, porque el verdadero jefe de ese gobierno es Jorge Rodríguez. Nosotros que lo conocemos con todas sus cualidades para el mal, el talento sin probidad es un azote, decía el Libertador, y este señor tiene un gran talento para el mal, ¿verdad? Entonces, ese señor está allí urdiendo un fraude constitucional y no quiere hacer elecciones para su hermana. Es más, ellos han anunciado a través de varios voceros, uno de ellos, que ya es embajador de este gobierno interino en Alemania, Enrique Ochoa Tich,
anunciando que si acaso elecciones en el 2030. Correcto. Entonces ellos quieren engañar al país, dizque con un cambio constitucional ahora o con una elección... Demorando, o con unas elecciones regionales, unas elecciones locales. Y bueno, hay gente que se entusiasma con eso. Y yo les quiero decir que no se entusiasmen con la fantasía, que no se dejen engañar con un caramelito de cianuro, porque realmente en Venezuela, en este modelo de sistema, porque aquí no hay una democracia, aquí hay un autoritarismo claro, en este modelo autoritario, el poder está en Miraflores. Por lo tanto, hay que barrer de Miraflores con el voto ciudadano a esta camarilla que ya lleva 27 años usufructuando el poder. Los mismos personajes que usted los ha visto durante 27 años circular, reciclando, un rato son ministros, otro rato son gobernadores, un rato son diputados, otro rato son magistrados, son los mismos. Que si Diosdado Cabello, que si Pedro Carreño, que si Iris Valera, que si Bielba Mora, que si Bernal, todos estos personajes llevan 27 años y aún parece que no se cansan de dañar a nuestro país. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Queridos amigos, seguimos con el doctor Alejandro César Pérez Viva, exgobernador del Estado y dirigente político nacional. Es importante las opiniones que nos está dando el doctor a nivel jurídico. Doctor, hay que ilustrar a la ciudadanía. ¿Cuál sería el otro mecanismo que tiene los factores democráticos para avanzar y tratar de presionar al gobierno central en unas elecciones? Yo diría que hay dos líneas, una jurídica y una política. Correcto. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en el plano del derecho, en el plano de del orden jurídico, exigiendo nuestros derechos fundamentales establecidos, repito, en los artículos 5, 6, 233, 234 de la Constitución. Igualmente estamos y vamos a activar en los próximos días herramientas jurídicas como el derecho de petición, consagrado en el artículo 51, y obviamente le estamos pidiendo, y el hecho de que yo esté sentado en este programa y lo haya hecho en otros espacios de opinión, solicitándole pública y abiertamente a Jorge Rodríguez que cumpla con las atribuciones de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Ya es un derecho de petición. Correcto. Y lo vamos a regularizar por escrito también. Pero además, como sabemos, porque conocemos los personajes que van a hacer caso omiso a la Constitución, entonces nos queda el derecho jurisdiccional, el recurso, lo que llamamos la acción popular de los abogados, que es el recurso que tienen los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la Constitución ante los tribunales. Y obviamente iremos a un tribunal llamado TSJ, Tribunal Supremo de Justicia, para solicitarles que declaren la falta absoluta por cuanto el órgano competente no lo hizo y hay una omisión constitucional por parte de la Asamblea Nacional. Lo vamos a hacer conscientes de que ese poder no es independiente tampoco. Conscientes de que allí hay una complicidad con el fraude del 28 de julio y con la usurpación. Pero nuestra obligación es ejercer los recursos. Para que quede constancia. Mañana digo, pero ustedes tenían la posibilidad de haber ido y no fueron. No, vamos a ir. Correcto. Y vamos a alegar todo el tema del jurídico. Entonces, cuando ya el derecho se cierra, cuando ya la razón jurídica, científica se clausura, lamentablemente no queda sino el recurso de la política. Y la política tiene dos vertientes, la democrática
y la de la fuerza. Nosotros, como ciudadanos venezolanos, no tenemos sino un solo recurso, que es el voto. Por lo tanto, nuestra lucha será siempre en el terreno del voto y de la lucha política. Entonces nosotros estaremos en las calles exigiéndole a Jorge Rodríguez que cumpla con la Constitución, porque finalmente esto tiene nombre y apellido. El que manipula todo se llama Jorge Rodríguez. Él es el que tiene que activar los mecanismos porque de él dependen todos. Su hermana en Miraflores, su comadre en el Tribunal Supremo, sus aliados en el Senado, todo lo maneja él desde la Asamblea. Ahora, desde ese punto de vista, el papel que está jugando la doctora Dinora Figueroa. Dinora Figueroa. Bueno, ella fue una persona enviada por el Departamento de Estado, según ha anunciado, en su condición de haber sido o ser presidenta de la Asamblea del 2015, a gestionar una negociación política. Ojalá y tenga éxito, ojalá y lo logre, ojalá y pueda fijar una fecha para la elección presidencial, que repito, es la que está vacante, de acuerdo con la Constitución. Correcto. Es lo que definimos los dirigentes democráticos en una reunión en Panamá el mes de marzo, ¿verdad? De mayo, perdón. En el mes de mayo estuvimos en Panamá, hicimos una reunión y allí acordamos claramente que la prioridad del país es la elección presidencial, no la del alcalde, de Yaguaraparo, el alcalde de San Simón aquí, esos son alcaldías muy importantes, pero para los efectos del país, lo que pesa, lo que vale es la presidencia de la República. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo esta lucha, vamos a acudir a los organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, los gobiernos del mundo, para que todos esos gobiernos se pronuncien y le exijan a los interinos, a los que están usurpando y ocupando indebidamente el poder, a que convoquen la soberanía popular. En ese marco, ¿cómo están todos los factores democráticos alineados en ese camino que no estén negociando con el gobierno como siempre? Bueno, hay factores, hay personas que de momento pueden buscar negociación. Como toda negociación puede ser para bien o para mal. Hay quienes negocian para conseguir prebendas personales. Eso es detestable, eso es realmente indigno de una persona que dice ser demócrata y favorece la continuidad de una dictadura con sus negociaciones con la dictadura. Cuando lo hace además con dolo, los abogados llamamos dolo, cuando tú tienes la intención, porque hay gente que comete errores políticos, vota en una elección, participa en elecciones locales, movidos por otros valores. Eso no se puede confundir el dolo con la culpa. Correcto. Eso para los que han estudiado Derecho saben, porque hay gente que quiere satanizar a todo el mundo. Sí, que usted votó por Maduro, usted votó por fulano, está bien, te equivocaste políticamente, pero eso no es un delito. ¿Tú me entiendes? Pero hay gente que pretende colocar en la misma escala, ya con algo intencional, ¿verdad?, el dolo, la perversión, la manipulación de la culpa, que es el error en que puede incurrir un ciudadano. Entonces, este tema es muy claro y muy importante definirlo. Hay gente que negocia para su beneficio personal, para que le den un dinero, para que le den un cargo, para cualquier otro tipo de solución. Y hay gente que puede negociar para buscarle una solución al país. En ese marco... ¿Me entiendes? Entonces, porque las negociaciones, por ejemplo, hay guerras, hay momentos en los cuales hay guerras en un país. Bueno, vamos a hablar de la guerra Ucrania-Rusia. Y tú has visto que hay países que han facilitado, que mandan delegaciones. Sí. Hay gente que intermedia. Trump, por ejemplo, ha estado tratando de intermediar entre Zelensky y Putin para lograr un acuerdo y una finalización de la guerra de Europa con Rusia o de Ucrania con Rusia. Entonces, el hecho de que aquí tengamos personas, ojalá, repito, como yo lo dije, se cumpla, digamos, clara la intención positiva de la reinstitucionalización a la que se refirió la doctora Figuera. En todo caso, son los hechos los que van a revelar exactamente cuál es la naturaleza de la gestión que cada actor político desarrolla. En ese marco, ¿cómo se encuentra la visualización de la ingeniero María Corina Machado? María Corina Machado es la depositaria de la confianza mayoritaria de la sociedad democrática venezolana. Una mujer que ha arriesgado su vida, que ha entregado todo su tiempo, todo su compromiso a buscar la democracia y que sin lugar a dudas ha dado un aporte muy valioso a poner al desnudo la situación de violación masiva de derechos humanos que hemos tenido en Venezuela, de destrucción del país que ha producido el socialismo del siglo XXI
y está en condiciones y es la persona seleccionada por los ciudadanos para ir a una elección presidencial. María Corina Machado regresará pronto a Venezuela y vendrá a impulsar conjunto con todos nosotros esta lucha que lleve al país a una solución pacífica, electoral y democrática, que es la que está planteada no solo por mandato del artículo 5 y del 233 de la Constitución, sino por solicitud de la comunidad internacional. Eso es muy importante. En el marco de la ley de amnistía, ¿qué se cumplió y qué no se cumplió en esa ley? ¿Cuántos presos políticos tenemos todavía? Hay más de 600 presos políticos. Todavía. Militares y civiles. ¿Por qué no han salido los militares? No han salido porque precisamente aquí estamos en un régimen militarista donde, digamos, la acción, la omisión o la discrepancia de militares con el régimen es más castigada, es más, hay como más encono contra los militares que han tenido la valentía de expresar su rechazo al modelo socialista. Hay gente que ciertamente ha intentado algún tipo de acción, pero muchos de ellos están presos simplemente por rumores, por chismes. Entre ellos mismos. ¿Verdad? Sí. Por venganzas internas dentro del mundo militar. Ahora, lamentablemente aquí se habló de una ley de amnistía que no llenó los parámetros de lo que jurídica y científicamente es una ley de amnistía. Porque una ley de amnistía supone la creación de supuestos de hecho. Es decir, se define como beneficiarios las personas que hayan podido, en este caso en Venezuela, discrepar del gobierno, criticar al gobierno. Aquí hay una ley llamada Ley del Odio y hay una ley de responsabilidad civil en radio y televisión, donde opinar, oponerse, cuestionar la gestión pública es considerado instigación al odio y por lo tanto los periodistas, los políticos son perseguidos judicialmente y llevados a la cárcel. Entonces, si tú vas a especificar, no, mira, solamente van a ir a la cárcel los que tienen un canal de televisión o solamente los que publiquen en la cuenta X, entonces ya deja de ser un concepto general para ir a lo específico y eso lo que busca es incluir o excluir personas. Entonces, lo que faltó es que dictaran una ley, entonces no sé, y por lo tanto no es ley, que diga, mira, van a ser liberados Pedro, Juan, Diego y María, y no van a salir Pedro y Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Esa figura es otra. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene dos competencias legales, la del sobreseimiento, mediante el cual una persona que está en juicio, que no ha sido sentenciada, se le extingue la acción penal, se le clausura un proceso. Y el del indulto, que es una persona que ya ha sido condenada, que está pagando una condena, se le quita la pena y por lo tanto es liberado. Esas dos atribuciones las tiene es el presidente. El Parlamento da amnistías. ¿Qué es una amnistía? Es un perdón o es ¿verdad? Que se le da a todos los que en un lapso de tiempo incurrieron en delitos de naturaleza política o se supone que están enjuiciados por hechos políticos. Ahí no se puede incluir casos de corrupción, casos de violación de los derechos humanos, pero sí gente que está presa, óchale, porque estaba de testigo de un centro de votación, porque escribió un cuestionamiento a Maduro, porque cuestionó a Diosdado, a un alcalde. Bueno, aquí hay presos, en Venezuela hay presos de alcaldes, de gobernadores, de generales. Entonces, cada preso en este país tenía una especie de carcelero particular, y mientras ese carcelero no admitiera o no autorizara su libertad, no lo permitían. Qué bueno. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma,
de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Querido amigo, seguimos con el doctor César Alejandro Pérez Viva, exgobernador del estado Táchira y dirigente nacional democrático. Doctor, interesante toda la exposición jurídica que usted nos ha presentado. Eso es muy importante para los ciudadanos, que muy pocas personas tienen el tiempo de explicarlo. Ahora bien, tuvimos la ley de amnistía. ¿Ya qué más podemos tener si no han salido los 600 y pico presos que quedan? ¿Qué más se necesita para que se liberen todos estos presos y sigamos el camino democrático, como usted muy bien lo dijo anteriormente? Se necesita voluntad política. Eso es muy importante. Se necesita valores y cultura democrática que obviamente no están en manos de los que hoy ejercen funciones públicas. Por lo tanto, aquí queda la presión interna y la presión internacional. Nosotros estamos aquí, y yo estoy aquí sentado, porque aquí hubo un 3 de enero. Correcto. Si el 3 de enero no se hubiese producido, no hubiesen liberado ni un preso político, ni nosotros los que estábamos en el exilio, fuera del país, hubiésemos podido regresar. Ahora, obviamente van a tener los factores y nosotros los ciudadanos que incrementar la exigencia de liberación total de los presos políticos. ¿Y de qué forma lo hacen? Si hay voluntad política, mañana los ponen libres a todos, con un sobreseimiento, con un indulto para los sentenciados, con un archivo del expediente por parte de los jueces, con que le ordenen a los fiscales, a los jueces, cerrar toda esa cantidad de expedientes forjados, mentirosos que levantaron para perseguir y criminalizar a la gente. Mira, en una semana están todos en la calle. Perfectamente posible. Y nosotros obviamente reiteramos nuestro compromiso con la liberación de presos políticos. Hay personas que conocemos que no han cometido delitos. Aquí del Táchira, por ejemplo, está Jackson Vera, un joven profesional inculpado de ser terrorista, que según los informes oficiales cargaba C4. Y bueno, cuando uno conoce a la gente sabe que todos esos son... Acaba el caso de salir el profesor Tarazona. Bueno, el profesor Tarazona, que fue 5 años casi. 5 años porque denunció algo que es público y notorio y que todo el mundo admite, hasta los gobiernos de Venezuela y Colombia, que aquí está la guerrilla del ELN y que el gobierno de Maduro y de Chávez, no solamente que les dieron reconocimiento jurídico, político, sino que les dieron apoyo financiero, protección aquí interna, en lo militar, en lo logístico, todo lo tienen acá. Entonces, el profesor Tarazona, que denunció ese hecho, pagó 5 años de cárcel. Impresionante. Por orden del general Vladimir Padrino López y de un almirante llamado Ramón Rodríguez Chacín. Entonces resulta que estos personajes pueden más que la ley, que el orden jurídico, un juicio que ha debido hacerse en libertad, que ha podido perfectamente, como ordena el Estado de Derecho, desarrollarse de una manera distinta a como lo hicieron. ¿Pero por qué lo hacen? Porque estamos frente a un sistema militarista, autoritario, que busca vejar la dignidad de la persona humana. Entonces lo que está planteado es la liberación de los presos políticos, totalmente. Lo que está planteado es fijar la fecha de las elecciones presidenciales, devolver las libertades confiscadas, entre otras, la libertad de expresión. Aquí hay 400 emisoras que fueron cerradas, tienen que ser devueltas esas emisoras de radio. San Cristóbal, el Táchira, perdió muchas emisoras producto de esa política de censura que lanzó el socialismo revolucionario del madurismo y del chavismo, y eso tiene que revertirse y permitirse que esos medios de comunicación vuelvan a ejercer su actividad para que se recupere plenamente la libertad de expresión, porque en una campaña y en una sociedad libre tiene que haber libertad para que los medios, tienen que haber posibilidad para que los medios actúen sin el control, sin la censura, sin la amenaza, sin el temor de que los van a cerrar, se los van a expropiar y van a meter presos a los trabajadores y a los dueños de los medios. Una pregunta muy importante. Si con la ley de amnistía se da la libertad a la persona, ¿por qué tiene que seguir un régimen de presentación, más cuando tiene que irse hacia la ciudad capital, están en otros estados? O sea, el castigo peor. Por eso, porque la amnistía no se ha aplicado. La amnistía no ha tenido lugar, solamente casos excepcionales. No ha habido un cierre global, general, que es lo que hace la ley. La ley tiene lo que llamamos los abogados efectos generales, no efectos particulares. Correcto. Por eso cuando hablamos de indulto y sobreseimiento, estamos hablando de actos de efecto particular. Beneficia a César, a Pedro, a Juan. Cuando hay una ley de efectos generales, es a todos. Pero aquí no fue así. Aquí
obviamente desconocieron la naturaleza de esa figura llamada ley. Y no creo que es que no lo sepan, simplemente es que no tienen voluntad política. Ahora bien, bajo este marco, ¿qué fue lo que pasó el 3 de enero? Desde ese punto de vista y hablando de la ley de amnistía, parece que no han aprendido las circunstancias que estamos viviendo, los factores. Bueno, pues el 3 de enero le dieron una lección y echaron por tierra toda la teoría de la geopolítica mundial que diseñó Hugo Chávez. Yo recuerdo que desde los primeros años Chávez se planteó una política antiimperialista contra los Estados Unidos y discutía, empezó a crear una teoría del mundo multipolar, donde él, Chávez, con Venezuela, porque él era el dueño de Venezuela, iba a crear una nueva correlación de fuerzas militares en el mundo, y él, por estar ubicado aquí al norte del continente, iba a convertir a América del Sur en una gran potencia. Entonces anduvo viajando por todos los países, financiando a los comunistas para tomar el poder y crear, inclusive llegó a plantear la creación de un ejército suramericano para enfrentar al imperio. Y con esa teoría se gastaron 500.000 millones de dólares en armas rusas, en sistemas de comunicación chinos, y todas esas armas rusas, antes de que llegaran los americanos el 3 de enero a llevarse a Maduro, ya eran obsoletas. Por ejemplo, los helicópteros que compró a Rusia, todos se habían caído. ¿Me entiendes? La cantidad de herramientas de bases misilísticas, ninguna funcionó el 3 de enero. Y estos señores, bueno, compraron 200.000 fusiles Kalashnikov, montaron una fábrica en Maracay de fusiles Kalashnikov porque ellos iban a derrotar al imperio. Yo recuerdo que un día me monto en un avión acá en el aeropuerto de Santo Domingo para ir a Caracas, siendo yo diputado a la Asamblea por el 2002-2003. Y al lado mío se sienta un coronel que entonces era el administrador del Ministerio de la Defensa en los tiempos de García Carneiro. Ese día el Diario de la Nación de San Cristóbal publicó en primera página una declaración que Chávez había dado en su programa del domingo anterior, el aló presidente, y dijo: vamos a hacerle morder el polvo de la derrota al imperio. Entonces, cuando yo veo el titular y tengo al coronel al lado, le digo: mire, coronel, lo felicito, ustedes deben haber inventado un arma tan poderosa que van a hacerle morder el polvo de la derrota al imperio. Y el coronel me dijo: diputado, el día que los gringos pongan un portaaviones en La Guaira, yo estaré llegando a Buenos Aires. ¿Me entiendes? No, ahora, protección. El único que tenía esa obsesión en la cabeza fue Hugo Chávez. Y repito, se gastó 500.000 millones de dólares, se robaron una plata. Ellos se hicieron guapos, ¿verdad? En el poder, las autoridades militares y políticas del PSUV se sentían con la autoridad para vejar, para meter presos, para dispararle. Ahí mataron a Oscar Pérez, ahí mataron a un gentío, no respetaron los derechos humanos. Pero cuando les apareció una fuerza superior, el 3 de enero, ahí no apareció nadie. ¿Dónde estaba el general Vladimir Padrino el 3 de enero? ¿Dónde estaba Diosdado Cabello? ¿Dónde estaban todos esos pocos generales? En ninguna parte aparecieron. Pero si mañana yo salgo a la calle a protestar, ahí sí aparecen todos ellos. Ahí estaba Diosdado antier en La Guaira impidiendo que rescatistas salvaran vidas. O sea, son buenos para lo malo, para hacer el daño, y por eso Venezuela repudia profundamente este experimento socialista y quiere que venga de nuevo la democracia. Vamos a seguir en el próximo segmento ampliando todos estos conceptos, muy importantes. Queridos amigos, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas.
Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Queridos amigos, seguimos con su programa Venezuela Positivo con el doctor César Alejandro Pérez Viva, exgobernador del Estado y dirigente democrático nacional. Doctor, bajo todo este esquema que usted nos ha presentado, ¿qué expectativa tiene Venezuela con la presunción de Estados Unidos de catalogarnos como el Estado 51? Una parte. Por la otra, situación que tenemos en el Estado Vargas. Se dice que ya va ampliándose la réplica por varios estados. Ayer estaba en el estado Carabobo, en Maracay, o sea, está fuerte la situación. Hay unos experimentos Harvard, que se está hablando mucho de eso, que supuestamente lo está haciendo Estados Unidos. Es importante que usted nos ilustre y quiero, al finalizar de todo esto, un mensaje de expectativa democrático al pueblo venezolano. Nosotros somos Venezuela, una nación independiente, una república que se construyó sobre la base de muchos sacrificios. Y nosotros y yo personalmente defiendo la existencia de la República de Venezuela. Correcto. Como una nación independiente, libre, una nación amiga de los pueblos del mundo, una nación aliada con Estados Unidos, que está aquí precisamente a pocas millas de Maiquetía, una nación que tenga excelente relación con todos los pueblos de América Latina y de Europa. Pero fundamentalmente en el contexto de la geopolítica mundial, nosotros durante todo el siglo XX fuimos aliados de Estados Unidos. Correcto. Y gracias a esa alianza con Estados Unidos, logramos consolidar un desarrollo petrolero formidable, llegando nosotros a tener la primera empresa petrolera del mundo, siendo un país el primer proveedor de petróleo de Estados Unidos y de otros países. Pero llegó Chávez con su visión anti-norteamericana y entonces convirtió a Venezuela en la colonia de Rusia, de China, en el asiento de la guerrilla colombiana, de los grupos terroristas islámicos. Si perdimos la soberanía con Chávez. Y obviamente, digamos, la gota que rebasa el brazo es la incursión del 3 de enero, cuando Estados Unidos, además con argumentos sobrados del comportamiento criminal que Maduro y su camarilla han cometido en Venezuela, lo captura y de alguna manera ejerce y desarrolla un protectorado sobre el país. Cuando yo escucho esto del Estado 51, lo he escuchado ya en varios, refiriéndose a otros países de parte del presidente Trump. Ha hablado que Canadá va a ser el Estado 51, que Groenlandia va a ser el Estado 51, y me da la impresión que no es una propuesta formal ni seria, sino una especie de eslogan o de chiste, como para incidir o como para poner de relieve la aspiración de tener incidencia en la vida de estos países. Nosotros somos un país modesto, no podemos tampoco meternos en la cabeza ese concepto grandilocuente de Chávez de querer dominar el mundo, de ser el dueño de Sudamérica y sobre todo la idea obsesiva de que él iba a derrumbar un imperio, ¿verdad? Eso no es nuestro papel, ni nosotros los que tengamos vocación política y los que vengan a gobernar la Venezuela del futuro pueden plantearse la hipótesis de dominación del mundo. No, tenemos que ejercer el gobierno para desarrollar una Venezuela moderna, productiva, justa y equitativa. Es decir, que el gobierno se aplique para el bien común, para el ser humano que sufre, para el campesino, para el obrero, para la madre ama de casa que no tiene una vivienda, que no tiene comida, que no tiene salud. Cómo gobernar, cómo aprovechar la inmensa riqueza que tenemos para darle oportunidad a todos estos seres humanos de acceder a los bienes materiales y espirituales a los que cualquier persona tiene derecho. No hacerlo por la vía del populismo, del clientelismo burdo como las cajas del CLAP a los que nos sometió la dictadura de Maduro, sino que se haga aprovechando las potencialidades y las capacidades del ser humano, aprovechando la fuerza que tiene Venezuela, la riqueza, para abrir y crear una economía privada de mercado, una economía que respete la propiedad
de los bienes en manos de los particulares y no pase lo que ha pasado estos años, que la economía se volvió una mafia. Aquí, para poder desarrollar cualquier actividad prácticamente, si usted no está enchufado, es decir, conectado con el poder, no lo puede hacer. Lo que tiene que haber es un país con reglas claras, ¿verdad?, donde la iniciativa privada sea respetada y donde la autoridad, el Estado, cumpla el papel de gestor del bien común. Lo acaba de decir el Papa León XIV en el Congreso de los Diputados de España. El bien común es la dimensión social de la persona humana, es respetar a cada ser humano. Y lo menos que hizo el socialismo del siglo XXI fue respetar a la persona humana, porque aquí lo que está quedando es un cementerio, una hambruna, una pobreza. Y fíjate cómo nos llega esta tragedia tan lamentable de Vargas en una situación de precariedad, ¿verdad? En una situación en la cual la gente no tiene ni siquiera capacidad de respuesta. Y hemos visto cómo muchos amigos, tengo unos amigos vecinos míos de Caracas que bajaron a La Guaira con un canalete y un pico a sacar a unos familiares de un edificio y no tenían cómo hacerlo, no aparecía ninguna autoridad, no aparecía un militar, no aparecía protección civil. Estamos hablando de las primeras 24 horas después, es decir, entre el miércoles y el jueves. Lamentablemente estamos viviendo esta tragedia y eso está poniendo de relieve que Venezuela tiene que cambiar profundamente, pero también estamos viendo otra cara, la cara buena de la gente. Y eso es lo que me da esperanza, ver al venezolano comprometido, solidario. Yo estuve aquí en la Universidad Católica viendo a los muchachos aportar su esfuerzo, contribuyendo. O sea, cuando uno ve que hay ese espíritu solidario, dice, no está perdida la nación. No. Tenemos un pueblo. Un futuro enorme. Tenemos el pueblo. Con la juventud. Y con la juventud y con todos los valores, ¿no? Que hayan bandidos, sí. Allá habían unos en La Guaira robando en medio de la tragedia. Pero son muy pocos. Ese no es el país. Exacto. Eso es una minoría que nos queda, que hay que obviamente someter y controlar para que prive la bondad, para que prive el respeto al ser humano y a lo ajeno por parte del ciudadano venezolano. ¿Qué le ha parecido la ayuda internacional? Me ha parecido, ha sido una avalancha enorme. Me ha parecido extraordinario. Tenemos que agradecerle al mundo esa cooperación y ojalá y estos señores que están allí en el gobierno nos sigan obstruyendo esa ayuda. Allí vimos a Diosdado Cabello discutiendo con unos americanos, en vez de facilitar la participación de la gente, del que quiera venir. Nosotros tenemos que darle gracias a todos, al mundo. Esta mañana le escribí a varios amigos míos en España que habían terminado una labor de recolección el fin de semana y yo le estaba dando las gracias como venezolano a esos amigos españoles y venezolanos que hicieron jornadas para enviar donativos a los damnificados de esta tragedia en nuestro país. Démele un mensaje al pueblo venezolano. A todos los venezolanos, nosotros estamos, puestos a prueba como nunca de esta tragedia humanitaria del terremoto y de la tragedia política que ha significado el socialismo. Vamos a salir. Y vamos a salir para ser un país mejor, porque todos hemos aprendido de estas lecciones, normas, procedimientos, comportamientos, que con un país donde prive la ley, donde prive la razón, donde prive la buena voluntad, vamos a tener la oportunidad de volver a ser la Venezuela bonita, la Venezuela grande, la Venezuela alegre que siempre fuimos. Muchas gracias. Así es. Queridos amigos, nos vemos en otra oportunidad. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.